sino obligado, reiterar una vez más que hay que levantar la voz ante ciertas actitudes. No es un problema de libertad de expresión. El problema es que ciertas declaraciones hostiles a la libertad sexual provienen de instituciones gubernamentales, de Estados y de gobiernos que forman parte de la Unión Europea, que han firmado tratados, como el Tratado de la Unión Europea, en cuyo artículo 6 se define claramente la libertad de opción, también sexual. No confundamos la propaganda, lo que usted dice, con el derecho a ser libremente lo que uno quiera en cualquier momento, en cualquier circunstancia y en cualquier país miembro de la Unión Europea. Por lo tanto, yo creo que estas declaraciones, que como decía muy bien también el señor Cashman, no son aisladas, forman parte de una tendencia, de una estrategia calculada para poner en cuestión los valores fundamentales de la Unión Europea, no pueden quedar impunes. Esta Cámara tenía que reaccionar, yo creo que lo está haciendo. Por desgracia, me temo que no será la primera vez, pero siempre volveremos a insistir y, aunque sea pesado repetir obviedades, habrá que insistirlas porque, como decía también Michael Cashman, tenemos la razón y vamos a ganar.